Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101. Y ahora Don Winston Marte nos trae algo sumamente especial. Adelante, Winston. Sí, seguimos aquí, darle la bienvenida a un grupo de jóvenes selectos, estudiantes de economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, el INTEC, que junto a nosotros han hecho un trabajo brillante, un análisis sobre el efecto del crédito en la producción agrícola de la República Dominicana. Aquí está con nosotros Rangelis, está Elaine, está Lía y está Miguel Crespo. Entonces, vamos a permitir que ellos expliquen, con la anuencia suya, Jaime, en qué consistió ese trabajo de investigación, brevemente, sabiendo que tenemos poco tiempo, como 15 minutos. Entonces, adelante. Bueno, muchas gracias por permitirnos estar aquí, estamos muy agradecidos. Antes de comenzar con esa explicación, queremos agradecer a nuestros docentes y mentores, al doctor Jaime Aristi, al doctor Winston Marte, por darnos los materiales para poder realizar este proyecto. Actualmente, en la República Dominicana, como muchos saben, el sector agrícola es un factor muy importante para toda la comida que nosotros los dominicanos vemos en nuestras mesas día a día y para los trabajos en el campo. Sin embargo, muchas de estas empresas o de estos productores no tienen acceso a sistemas crediticios. Y, por ejemplo, al cierre del año pasado, del año 2025, la cartera del crédito agropecuario llegó a 135 mil millones de pesos, que suena como mucho dinero, pero actualmente hay 216,000 productores registrados en la República Dominicana, y de ese gran número de productores, solamente el 16.6% tuvo acceso o solicitó productos de crédito agropecuario, ¿verdad? Y eso deja ver como la gran mayoría de estos productores no tienen acceso a este sistema de apoyo financiero. Y para entender qué eso implica, es muy importante entender que el crédito no solamente es dinero, el crédito es un apoyo, un sistema que ayuda a que los productores tengan acceso a mejores insumos, tengan acceso a mejores sistemas de irrigación, a mejores facilidades para sus empleados, a comprar semillas o materiales de mejor calidad para sus productos. Entonces, el ver que una gran cantidad de productores no tiene la capacidad de acceder a este tipo de ayuda hace que muchos se estanquen y que no puedan progresar de la manera que uno esperaría o la manera que uno quisiera, y tienen que recurrir a métodos para salvaguardar su negocio, como reducir los beneficios a empleados, reducir la calidad de las semillas o materiales que utilizan para generar sus productos. Entonces, nosotros vimos estos problemas del sistema dominicano y decidimos investigar esta correlación, y nos hicimos una pregunta que consideramos muy importante, y es que si el crédito agropecuario de verdad tiene un efecto real en el nivel de producción agrícola de la República Dominicana. Para llegar a estas conclusiones, nosotros analizamos datos trimestralmente desde el año 2000 hasta el año 2025, y abarcar estas décadas nos permite ver momentos de crisis como la crisis de Baninter en 2003, la crisis global en 2007 y la situación con el COVID-19 bastante reciente ya. Y la correlación que pudimos ver fue positiva, pero ya de ese tema van a hablar mis compañeros, que ellos van a explicar cómo conseguimos esos resultados, cuáles resultados conseguimos y qué implican estos resultados para la sociedad dominicana. Una pregunta. Lo primero que yo me gustaría saber es si el crédito agrícola es realmente agrícola, porque
Sí, claro, es una pregunta que yo me hago porque hace alrededor de un año hubo un escándalo aquí con el Banco Agrícola, con una serie de financiamientos que supuestamente eran financiamientos para el campo, pero que se lo habían dado a políticos para que compraran otra cosa, y que entonces eso es lo primero que habría que ver, si en realidad esos 13 mil millones, fue que tú dijiste, 130 mil millones. 135 mil millones son favores políticos o crédito agrícola que realmente se está dando de una... Pero como seguimiento a lo que dice Franklin, de esos 135, que es, me imagino que el sistema completo, Sí. ¿cuánto es entonces el Banco Agrícola? Bueno, nosotros tomamos en cuenta todo el crédito que se otorgó al sector agropecuario. Lo tomamos de la serie que publica el Banco Central de préstamos por destino, y aquí comprende, o sea, todos los subsectores del sector agropecuario, o sea, agricultura, ganadería, silvicultura y La o sea, pesca. la pesca. Pero no desglosan entre entidades. No, para nada. De hecho, se toman ok. todos los Pero bancos el banco múltiples, agrícola generalmente representa alrededor del 50-60% de la De todo. oferta. Pero Wow. mucho. Sí, porque Sí, es que sí, ningún sí. banco privado le da Entonces, financiamiento a la agricultura. Lo que, aportando un poco más a lo que han respondido los estudiantes, Franklin, ella lo explicó, ella lo decía. A pesar de haber una cartera que parece mucho dinero, 135 mil millones, sin embargo apenas el 16.6%, es decir, menos del 16% de todos los productores registrados, es que tiene acceso al crédito. El resto del crédito va a otro lugar que no Sí, es... pero lo de Franklin, entonces eso es un tope, porque lo de Franklin entonces haría que entonces sea todavía más pequeño. Si tú depuras y sacas de lo que estaban recibiendo, que no lo van a utilizar para el sector agropecuario propiamente, entonces todavía Baja más. bajaría más. Sí, sí. Ok, pero vamos a los resultados entonces en la parte de la correlación. Correlación y causalidad no es lo mismo. Claro. Entonces, Ellos vamos aprendieron a ver. allá. Sí, no, maestro sí, Jaime. Vamos arriba entonces, ¿va? Vamos arriba. Sí. ¿A quién le toca? Pues bien, los Adelante. resultados, bueno, como mencionaron mis compañeros, Usted es el aire. claro, un placer. Pues bien, como mencionaron mis compañeros, nuestro propósito con esta investigación era estimar el efecto del crédito agropecuario sobre la producción agropecuaria, que estimamos vía el índice de volumen de actividad económica del sector agropecuario, el IVAE agropecuario. Y básicamente lo que pretendíamos era verificar si a mayor financiamiento, entonces mayor producción del sector agropecuario. Ok. Y bueno, los resultados indicaron que el crecimiento del crédito real del sector agropecuario tenía una relación positiva y estadísticamente significativa con el índice de volumen de actividad económica del sector agropecuario. O sea, efectivamente, a mayor financiamiento, pues más actividad del sector en su conjunto. Y pues Usted lo tiene en términos reales, el Sí, crédito, de o sea, que el crédito nominal le descuentan la inflación. sí, nuestra variable principal fue evidentemente, o sea, el volumen el volumen del sector agropecuario, el IVAE, y nuestra principal variable explicativa fue el crédito real agropecuario, que deflactamos por el índice de precios al consumidor o IPC general. Y una pregunta, ¿eso lo hacen mensual, con periodicidad mensual? La serie originalmente es mensual, pero lo llevamos a trimestral porque el IVAE se publica de manera trimestral. Entonces, Y entonces la parte correspondiente a digamos el rezago, si hay rezago en el efecto. sí, hay rezagos en la variable principal, en el IVAE agropecuario. De hecho, tenemos 3 rezagos. Ok. Y en la variable explicativa también tenemos o sea, el efecto contemporáneo, el efecto en el mismo trimestre y el efecto rezagado en 1, 2 y 3 trimestres. También incorporamos en el modelo la tasa de interés y un rezago de esta variable. A su vez incorporamos más variables de control para que estas capten los efectos que no queremos que capte nuestra estimación principal. Entonces, ¿podrías decirnos concretamente si aumentamos el crédito en un 10%, qué pasaría con el IVAE, según nuestro estudio? Bueno, el principal resultado sería que después de tomar en cuenta las dinámicas del sector, por un aumento de 1% en el crecimiento del crédito real agropecuario, se
aumente el IVAE del sector en de manera acumulada y aproximada de 0.22%. O sea, tiene un efecto positivo y es significativo a todos los niveles. O sea, que si es el 10 que preguntó el profesor, sería 2.2. Exactamente. 2.2. Dile bien a la población qué es el IVAE. El IVAE. ¿Podrías decirle? El IVAE se define como, o sea, es el índice de volumen de la actividad económica. Evidentemente tomamos el específico del sector agropecuario porque eso es lo que estamos tratando. Como se mencionó, trata todo lo que es siembra, más bien cosecha, o sea, todo lo que tiene que ver con la producción del ganado, o sea, la ganadería, la agricultura, la silvicultura y la pesca, sí, e incluso la caza. Pero una pregunta, ¿el indicador mensual de actividad económica tiene también la variación mensual? Lo único que es más volátil. Sí, más volátil. O sea, entonces ustedes prefirieron el trimestral para eliminar un poco esa volatilidad. Correctamente. Muy bien, correctamente. muy bien. ¿Te falta algo? No, el tema de la tasa de interés. Háblame un poquito de la tasa de interés, qué influencia tiene. La tasa de interés, como era de esperarse. No, está bien. Ok. La tasa de interés, como era de esperarse, tiene un efecto negativo respecto al IVA agropecuario. Claramente, si sube el costo del financiamiento, pues los agricultores, ganaderos, pesqueros van a incurrir en menos financiamiento, por lo menos menos financiamiento formal, que es el que contemplamos en el modelo. Y pues a raíz de ello consideramos que ya ha demostrado que el crédito agropecuario tiene una influencia importante sobre la producción del sector, pues no solamente se debería aumentar el volumen de financiamiento, sino también que se debería verificar o más bien facilitar diferentes condiciones, tener buenas condiciones para los productores, porque no solamente depende de nuevo de volumen, sino también de que las condiciones sean favorables, de que se adecúen a los ciclos de cosecha, por ejemplo. Sí, exactamente. Eso es muy importante porque si los agricultores no tienen los recursos para poder hacer las inversiones que mencionaba Lía en compra de semilla, en preparación de terreno, introducir un sistema de riego, pierden las condiciones agroclimáticas necesarias para el desarrollo del cultivo. Entonces ya no importa después que lo tenga, porque ya aunque lo invierta hay condiciones de clima que le van a afectar la producción. Entonces, eso va de mano con las recomendaciones que tenemos, dados los resultados que presentamos. Y la primera sería el crédito oportuno. No es solamente aumentar discriminadamente el volumen de crédito, sino también que llegue de acorde con los ciclos productivos. Es decir, como vimos y hablamos de los rezagos, el crédito que se ofrece en este trimestre no necesariamente se concentra solo en este trimestre, sino que también se distribuye en los trimestres posteriores. Por esto es necesario tener en cuenta la secuencia que se sigue en este tipo de sector. Por ejemplo, se obtiene primero el financiamiento, pero luego se va a la compra de los insumos, la siembra, luego la producción, la cosecha y luego se ven los ingresos. Entonces, un agricultor no necesariamente tiene ingresos constantes todos los meses. Si llega el crédito tarde, entonces puede perder esa ventana de inversión o de siembra necesaria para tener una producción efectiva. De la mano de esto están las condiciones del financiamiento, como mencionaron ya. No es solo cuánto crédito se ofrece, sino cómo. Importa el nivel de la tasa de interés, así como el plazo que se ofrece, los periodos de gracia y el calendario de pagos. Entonces, no es solo tener el crédito disponible, sino que el crédito sea accesible y adecuado para ese sector. Esto nos lleva a nuestra tercera recomendación, que es medir para qué se utiliza el crédito. No es solamente evaluar cuánto dinero se ofrece y bajo qué condiciones, sino a qué realmente se está destinando esta cantidad de crédito o qué resultado productivo se está generando. Es necesario para esto priorizar los insumos, la mecanización, una inversión en infraestructura, la preparación de tierras, así como tecnologías que permitan llevar este sector a una producción más eficiente para los productores. Entonces, es necesario acompañar esta expansión del crédito con un seguimiento del destino, así como la evaluación de resultados, que nos lleva a nuestra última recomendación, que sería
una necesidad real de mejorar la información para poder focalizar esta evaluación. Es decir, nosotros tomamos el crédito agregado de todo el sector, pero sería útil poder contar con los datos desagregados, es decir, poder observar qué tipo de productor lo está usando, qué tipo de cultivos, el nivel de las diferentes provincias, también según la institución financiera, por ejemplo, y el destino del crédito. Esto nos puede permitir responder preguntas como ¿quién está recibiendo realmente el crédito? O cuáles cultivos responden más, como vimos en los antecedentes del trabajo. En Colombia se hizo un estudio en donde pudimos ver que sí tenía un efecto positivo en el guineo, por ejemplo, pero no necesariamente en el plátano. Entonces, este tipo de antecedentes nos permite observar que es necesario ver a dónde se dirige este crédito y poder así enfocarlo en las actividades que realmente aumenten la productividad de este sector. Eso es muy importante porque ocurre en la realidad cuando el crédito no es oportuno, que hay materiales de siembra que se terminan. Entonces, si no, el productor no tuvo el dinero a tiempo, ya posiblemente corre riesgo hasta de perder un ciclo de producción, con las consecuencias que eso implica para su economía familiar y la economía también a nivel rural. Porque si hay menos siembra, pues ya hay un efecto inmediato también en el empleo agropecuario, ¿no? Entonces, vamos a dar la oportunidad ahora a Miguel. Sí, continuando con lo que dijo mi compañera Rangelis, revisamos varios estudios antes de realizar el trabajo, donde encontramos resultados mixtos. Por ejemplo, estaba el de Colombia, que vimos que dependiendo del cultivo, si era un resultado significativo o no. También estaba el caso de Jordania, donde no solo encontraron que sí aumentaba la productividad agropecuaria, sino que también aumentaba la oferta laboral, o sea, como había más personas que se motivaban a ir a trabajar en el campo, a cultivar, viendo que aumentaba la productividad de los cultivos y del sector agropecuario en su totalidad. Pero, por ejemplo, también encontramos el caso de Ecuador, donde ellos no encontraron resultados significativos, o sea, no encontraron que había un efecto, y en las conclusiones del proyecto justamente estos resultados se los echaban a que había mucha concentración en los créditos, o sea, había muy pocos productores que tenían acceso a este tipo de créditos, y no solo eso, sino que también cuando se les otorgaba el crédito no se utilizaba de la mejor manera, no lo invertían en su totalidad en los cultivos para mejorar su producción o en la compra de insumos, lo cual llevó a que la investigación no acabara en resultados que ellos esperaban. Una pregunta, ustedes mencionaron, Lía, al inicio el tema de ciertos eventos que se presentaron, como la crisis con Baninter, también el problema, la burbuja que hubo en 2007, 2008, así como el COVID-19. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados del análisis de esos eventos en este estudio? Bueno, como nosotros podemos saber, como buenos dominicanos, vivimos en un país con un clima bastante volátil. Nuestro país no solamente está sujeto a los efectos de las crisis globales, es decir, las crisis que usted acaba de mencionar, pero también nos vemos sujetos a desastres naturales, nos vemos sujetos a la volatilidad climática del sector agropecuario, y todo esto combinado hace que puede provocar un efecto negativo, que se percibe un efecto negativo. Es decir, como usted mencionó anteriormente, la siembra tiene marcos de efectividad. Es decir, yo como productora puedo sembrar plátano hoy, pero si yo estoy 2 días después del marco efectivo de siembra, mi plátano no se van a dar tan bueno. Y entonces digamos que yo saqué un crédito para hoy, lo invertí, pero lo invertí en la ventana no adecuada. El efecto percibido del crédito puede ser negativo.
Entonces, eso fue lo que pasó esencialmente con las burbujas, con las crisis que tuvimos. Durante el COVID, como todos sabemos, la crisis no fue tanto monetaria como fue de mano de obra. Es decir, yo como productora, antes de que, digamos que en febrero del 2020, yo saqué mi crédito, pero ya para mayo, por más financiamiento que yo tuviera, eso no me iba a rendir porque yo no tenía mano de obra suficiente para ejecutar esos cultivos. Y tal vez yo en mi campo tuviese mano de obra, pero ¿y las personas que se encargan del transporte? O sea, la cadena de distribución de todos los alimentos, y eso se vio en todos los sectores, no solamente en el sector agropecuario, se vio disturbada. Pero ustedes solamente evaluaron con una narrativa, o en el modelo econométrico que ustedes estimaron incluyeron alguna metodología para recoger el efecto de esos eventos que identificó el profesor. Sí, claro. Nosotros empleamos varias variables DOMI, empleamos variables dicotómicas. Dicotómicas para los trimestres Q2, Q3 y Q4. De hecho, podemos ver que efectivamente el trimestre 1 es el que mayor producción presenta en general a través de todos los subsectores del sector agropecuario. También controlamos por crisis esencialmente políticas. Es cierto que el sector agropecuario es más vulnerable ante crisis climáticas, como dijo mi compañera Lía, pero decidimos controlar por estas variables en específico. Controlamos, o sea, ustedes colocaron primero una por trimestre simplemente por estacionalidad. Claro. Y luego entonces colocaron otras para identificar el efecto que pueda tener, por ejemplo, la crisis del Baninter, claro, que fue una crisis con mucha inestabilidad macroeconómica. Correcto. También la crisis financiera internacional. Claro. ¿Cuál fue de todas la que más impactó? En definitiva, el COVID-19. De hecho, se puede ver que para la crisis de Baninter y para la crisis financiera global, para los años 2003 y 2007 respectivamente, el efecto era incluso positivo y estadísticamente significativo. Entonces, ¿la de Baninter? Sí, de hecho, sí. O sea, fíjate que el ajuste el ajuste del Baninter fue vía precio y no vía cantidad. Si no hubiesen llevado a cabo el salvamento, el ajuste hubiese sido vía cantidad, y eso hubiese tenido un signo negativo. Claro, exactamente. O sea, que fue por el salvamento. El salvamento, sí. Eso es, tú cuando tienes una crisis de esa magnitud, o tú generas inflación o tú generas una contracción económica. ¿Cuál de las dos? Porque estábamos hablando de que podía ser un 20% de caída de actividad económica. Sí. O inflación como la que hubo y una superdepreciación del peso. O sea, pero, ¿qué tú prefieres? ¿Que te reduzcan el poder adquisitivo a la mitad, que sería una inflación de un 100%, por ejemplo? ¿O que pierdas el empleo? ¿Qué es peor? El empleo. Exactamente, porque el empleo pierde el 100%. Definitivamente la gente pierde los ingresos y ya no tiene poder de compra. Exactamente, que pasa sería una situación de depresión brutal, claro, como pasó en 1930, 31 en Estados Unidos. Claro. Entonces ahí eso es el efecto que ustedes están recorriendo. Claro, y para el COVID-19 mencionamos que sí hubo una reducción de la producción agropecuaria. Claro. Y de hecho fue de 0.57%. Pero ahí es por lo que tú señalas de que no había mano de obra. No. Claro. Sí, y por ejemplo, el acceso a los bancos estaba muy limitado. O sea, que aunque un productor tuviera un crédito aprobado, era complicado continuar con su proceso. Ahí ustedes debieron de haber hecho el efecto, quizá lo hicieron, el efecto de interacción entre ambas. O sea, coger la DOMI y multiplicarla por el crédito y ponerla como variable explicativa. Porque ahí hubiese tenido no solamente el efecto propiamente del evento, sino el evento combinado con el crédito. A ver si ahí tenía también que en ese momento no solamente te afectó, que es lo que tú acabas de señalar, no solamente te afectó por el evento en sí mismo, sino también porque se combinó con el hecho de que no había crédito tampoco en ese periodo. Lo que diferencia a la crisis del COVID-19 con las demás crisis o retrasos económicos que nosotros incluimos dentro de nuestra data es que las medidas para poder amortiguar el golpe, se puede decir, fueron muy distintas. Y no solamente fue por la naturaleza de los problemas, porque como usted mencionó, la crisis del COVID-19 fue una crisis humanitaria.
Y las crisis anteriores, como la de 2007 y la de Baninter, ya esas fueron crisis económicas. Entonces, obviamente, un gobierno las aborda de formas distintas, pero en las crisis económicas, si bien, como usted mencionó, la forma en la que fueron abordadas fueron las indicadas para minimizar el golpe recibido de los sectores, incluso se vio un efecto positivo, no se vieron corrompidas las cadenas de suministro, el acceso al mismo crédito, porque los productores que sí lograron conseguir crédito, los pocos que lo hicieron, la gran mayoría fue al principio del año 2020, ya a finales de año, si no era muy difícil, muy poco lo hacían, porque simple y llanamente no vale la pena uno sacar un crédito, hacer todo ese proceso, y más aún con lo difícil que se volvió en ese momento, si no iban a poder sacarle provecho económico significativo al mismo. Sobre todo porque hay muchos productos de vocación exportadora, Sí. Donde se hace mucha inversión de crédito, y consecuentemente, si los mercados estaban cerrados, los flujos logísticos también. Los mercados no estaban cerrados, pero los flujos logísticos sí, para facilitar el comercio. Entonces ya la gente dejaba de invertir. ¿Ustedes tomaron en cuenta el efecto separado entre el crédito en pesos y el crédito en dólares, a propósito de lo que decía el profesor con relación a las exportaciones y eso? No, nosotros solamente Solo tomamos tomaron el crédito total. en moneda nacional. Solo en moneda nacional. Claro. Sí. Okay. Sí, en el sector agropecuario generalmente predomina el local. crédito en pesos. Incluso para los exportadores, porque si son exportadores quizá puedan tener acceso a... Sí, pero ya esos son mucho menos realmente. Tengo Ok. entendido que un 20% del crédito se está destinado en dólares. En dólares. Pero esa es más o menos la proporción. O sea, la proporción completa, si ese es el del sector 80-20. agropecuario, 80-20, 80-20 es también para el resto de los sectores, en promedio. Sí. Y ese crédito, 79. ese 20% en dólares se lo llevó un solo grupo, lo más probable. No, ya no. Ya está especulando. Ya comenzó está el especulando. especulador aquí. Un solo grupo en una sola materia prima llamada cacao, que probablemente... ¡Llévatelo, Francis! Ya estamos listos para vivir los juegos en casa. Por eso, ya somos ganadores. Apoyemos nuestros juegos del 24 de julio al 8 de agosto. 100 años de Juegos Centroamericanos y del Caribe. Santo Domingo 2026. Juntos, haremos historia. Gobierno de la República Dominicana. Desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Llegas al centro de cedulación y se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud. Pasas al área de captura de datos biométricos. Luego pasas a la estación donde te presentan tu información personal y en la cabina de grabado láser revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. Para más información, accede a jce.gov.do. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo.
Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos aquí en Consulta Económica, el oráculo económico de la República Dominicana, el programa económico de la Z101, y Don Winton Marte nos trajo aquí un tremendo equipo del INTEC quien nos está presentando resultados del impacto del crédito sobre la producción agropecuaria. Y ya se ve la importancia que tiene, que es una relación positiva. Es una lástima que no se puede separar, los datos no están, deben estar disponibles, lo que no están publicados. Claro, sí, datos por sector, por actividad, sí, y para poder verificar cuál vale más la pena pues destinar recursos. Y es algo interesante. Si hay algo que quieren ampliar, si no, mientras tanto vamos a abrir los teléfonos. Teléfonos. Si hay alguien que quiere hacerle preguntas también a estos muchachos, 809-221-0101, repito, 809-221-0101, 855-221-0101, 855-221-0101 y 809-732-0101. Vamos a ver, ya aquí están marcando. Vamos a ver, ojalá que se porten bien. Adelante, buenas. Sí, buenas. Silvestre Guzmán. Adelante. Yo escuchando el programa, y yo soy un amante de lo que es eso agropecuario en este país, y digo eso. Okay. No soy agropecuario, pero sí me fascina, porque cuando era muy jovencito, niño, al lado de mi campo, me interesaba estudiar agronomía, pero la situación no me lo permitió. Okay. Pero sí, yo digo algo, Jaime, que se fue. ¿Está ahí todavía? Hello. Se fue. Adelante, buenas. Sí, buenas tardes, Jaime. Sí, hola, ¿qué tal? Estoy llamando para felicitar a ese gran equipo de jóvenes muy preparados, muy inteligentes y sobre todo el desenvolvimiento de ellos excelente. Con esto que tú estás presentando hoy en la Z, estamos demostrando que no todo está perdido, de que la juventud dominicana se está preocupando por prepararse y que no es simplemente las redes sociales, los influencers y los que brincan y saltan y lo malapalabroso, sino hay un ejemplo como estandarte de que el pueblo dominicano le admira, le respeta y sobre todo sigan tirando hacia adelante, porque de la única forma que podemos salir al camino con gente como ustedes, preparadas, y que nos están dando ejemplo de que sí se puede y de que hay que seguir luchando por nuestro país. Gracias, muchas gracias. Adelante, buenas. Buenas tardes a todos allá. Hola. Mira, mi pregunta va no en el área de agricultura, pero me gustaría conocer su opinión con relación a qué ellos opinan el déficit que tenemos nosotros, mostramos de manera anual. El déficit en este momento está por encima de los 400 mil millones de pesos. ¿Ustedes creen que el déficit es normal, es mala producto de una mala administración? ¿Y qué opinan también de la nueva medida que va a tomar el presidente de Argentina en corrección, que va a poner una penalidad cada vez que haya un déficit? Lo escucho, Radio. Ok. El déficit es 3.2% del Producto Interno Bruto. Ha estado en ese nivel por varios años, pero hay que entender
que ha habido un nivel de ejecución de inversión muy por debajo de lo normal. La inversión pública debería estar en 4, está entre 2 y 2.5, es decir, que si hubiese estado en 4, el déficit fuera todavía mucho mayor, hubiese superado el 4%, ya eso ahí es más preocupante. Pero el presidente Milei, en el caso de Argentina, va a poner una sanción que si presentan déficit no cobra los funcionarios. Entonces, ¿ustedes ven eso como algo positivo? ¿Qué ustedes creen de eso? O sea, cuando hablamos de déficit, ¿ustedes saben quién lo va a pagar el déficit? Los contribuyentes. No, los jóvenes. Porque son impuestos futuros. Exactamente. O sea, un déficit hoy es un impuesto en algún momento, pero como a mí me queda menos en esta tierra que a ustedes, eso significa que a ustedes le va a caer más que a mí. Entonces, a ustedes les interesa que se vaya corrigiendo. Eso es lo que se conoce como la restricción presupuestaria intertemporal. Alguien va a pagar ese agujero. Entonces, ¿Qué tiene que decir el AINE? Bueno, tengo entendido que Ella no actualmente quiere pagar. hay una trilogía, me echaron para el medio ya. Tengo entendido que actualmente hay una trilogía de déficits, o sea, en la cuenta financiera, en la cuenta corriente y en la cuenta de capital. Evidentemente deberíamos abogar todos los jóvenes porque se aumente el gasto de capital, tal que se invierta más en infraestructura y eventualmente que el país tenga un mayor rendimiento, tal que podamos hacer frente a la deuda externa. Y esa sería mi mayor recomendación al respecto, que los jóvenes tenemos que unificarnos para hacer de ese aumento del gasto de capital una realidad. y entonces eso significa reducir el gasto corriente. Evidentemente sí, O tú quieres aumentar los impuestos. se tiene que tomar de un lado. Y yo digo que... Vamos a ver, aquí no están como muy claras con el tema de ¿Aumentar los aumento de los impuestos impuestos. o qué? O reducir el gasto corriente. Usted elige. Bueno, yo como joven, Sí. yo decido Joven economista, porque vamos en eso. en camino. Yo diría que hay que tener en cuenta que las medidas que se tomen van a ser recibidas de tal manera, es decir, un aumento de impuestos no creo que sea bien recibido por la población. Entonces, pero prefiere entonces reducir el gasto corriente, porque el gasto corriente ahí están los subsidios. Claro, hay un problema en el país al respecto. Sí, y o se sea, subsidia demasiado. De hecho, tengo entendido que se publicó un artículo bastante spot on al respecto sobre la República subsidiada. O sea, la República Dominicana abusa del gasto corriente. Y también el dominicano, me incluyo, aunque no recibo subsidio, pero soy dominicana, se acostumbra a esos subsidios. Y de hecho, eventualmente adopta la mentalidad de que, o sea, el Estado debe darme algo para yo seguir adelante. Que evidentemente no es la mejor forma de pensar. Ese artículo lo escribió el doctor Aguarre Hijo. Claro que sí. Ajá, usted lo conoce, esa figura. Brillante economista. Sí. Entonces, algo, Pedro. Miguel. O sea, no solo habría que ver si aumentar el impuesto o reducir el gasto corriente, sino también que la República Dominicana a la hora de recaudar los impuestos no lo hace de la manera más eficiente. O sea, de hecho hay una gran parte que del sector económico que es denominado como sector informal, que no se encuentra pagando impuestos. Yo creo que se encuentra, la última vez que revisé, por encima del 50%. 56%, lo cual es bastante elevado. Y es un ingreso que el Estado recibiría, que debido a las medidas que tiene actualmente no lo está percibiendo. Pero cuando se habla de aumentar los impuestos, no es necesariamente aumentar las tasas, sino hacer que, si hay evasión, reducir la evasión. Pero eso es aumentar los ingresos. Entonces la pregunta es, ¿usted prefiere enfrentar la evasión, aumentar los ingresos o reducir el gasto corriente? El AINE dice que, porque parece que es neoliberal ella, que no le gusta eso del gasto corriente y que hay que reducirlo. No, espérense, no. Ajá. Espérense. Yo considero que usted ambas está medidas, en contra de los subsidios. Usted no le gustan los subsidios. Dice yo que la que República Dominicana subsidiada. hay que regularlos un poco, Ajá. hay que bajarlos un poco. Ok.
Oigan bien, poder el AINE se llama. El gasto corriente y eficientizarlo. Sí. Muy bien. Y yo considero a su vez que eso no es, o sea, que esa política se puede llevar a cabo junto con lo que mencionó mi compañero Miguel, de que se debería abogar por reducir un poco más la informalidad. Y por tanto, o sea, de aquí ya podemos tomar dos vertientes, de que por un lado tenemos que bajar el gasto corriente y subir el gasto de capital, tal que en un futuro tengamos un mayor rendimiento como país. Y a su vez tenemos que abogar por una solución un poco más horizontal de captar más contribuyentes que se encuentran actualmente en el sector informal. Adelante, buenas. Ups, se cayó. Adelante, buenas. Adelante, buenas. Sí, buena. Sí, adelante. ¿Cómo te sientes, Jaime? Yo muy bien, gracias a Dios. Saludos a los caballeros que están ahí y a los las jóvenes damas. que están ahí. Jaime, sí. El déficit solamente es positivo si se genera para hacer obras de inversión que generen su tasa de retorno. Correcto. Es de la única forma. Por otro lado, Jaime, ustedes estaban hablando ahorita de un estudio que hizo la economista de un 48% de la subida a las canastas familiares. Y eso es cierto, en ese sentido es cierto, pero en el quintil más bajo, Jaime, eso es crítico porque eso es el doble de lo que producen los ingresos. Que a veces yo me pregunto, Jaime, ¿por qué aquí en este país, como para fastidiarle la vida a los que menos pueden, dividen en quintil, sobre todo los empresarios, para que los ingresos de la clase menos pudientes sean menos reducidas? Y para los jóvenes, si cada uno de los ciclos de crisis que ellos mencionaron, exceptuando la del COVID, pero la de post-COVID, ¿cuál fue la que mayor impacto estuvo en el aumento de la inflación de los productos agrícolas a la clase dominicana? Vamos a poner eso de tarea, que me traigan lo que es el impacto del post-COVID sobre los precios de los alimentos. ¿Qué medidas están influyendo sobre el comportamiento de los precios? Que dentro de todos los grupos, el alimentos y bebidas no alcohólicas es el que tiene mayor variación. O sea, principal, pero oigan bien, desde el año 2014 hay una tendencia mayor hacia el incremento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas con relación al IPC general. O sea, que hay que ver qué está sucediendo ahí desde el 2014. Adelante, buenas. Buenas tardes, Jaime. Hola, ¿qué tal? Adelante. Jaime. Sí. Con respecto a lo que es, yo estaba hablando del sector agropecuario, con la tecnificación que se vaya a dar, una pregunta que quiero saber. Porque yo veo que el sector de la tecnificación se bajaba. Entonces, pero ese tipo de trabajador, de empleado, que es el que tira veneno con una mochila en la espalda, el que tira el abono, entonces, ¿dónde va a quedar esa persona con respecto a lo que es el empleo, la sobrevivencia en esas comunidades? ¿Qué se va a hacer con ese tipo de personas? Porque esa tecnificación llega con un dron que viene, se tire veneno, se llegue el arroz, se hace todo. Pero entonces ese dron lo tiene un rico, un poderoso. Ese dinero se va del campo al bolsillo de rico que vive en la ciudad. Entonces, ¿qué le queda a aquel trabajador de esa comunidad para sobrevivir? Muchas gracias, Jaime. Adelante, Winton. Yo he visto... Esa se la tiraron a usted. Yo he visto casos en que efectivamente, como él dice, los padres, es decir, mayores, que aplicaban productos agroquímicos usando una bomba mochila en la espalda o otro tipo de bomba, que ahora son sus hijos que están operando un dron, porque han podido tener la oportunidad de entrenarse. También otros que están haciendo otras labores más sofisticadas, de manera que ahí es importante, en esa preocupación real y válida que él tiene, que se aumente la oferta de formación de este tipo de trabajos técnicos que cada vez se están sofisticando más, pero que son inevitables y que para poder aumentar la eficiencia productiva hay que hacerlo. Entonces, pero ¿y las personas que tú liberas, dónde irían a trabajar? ¿En qué tipo de actividad?
Bueno, hay otras actividades agrícolas que evidentemente tienen que todavía hacerse manual, pero he visto esos casos en que ya el padre sigue con la relación de los clientes, pero ya el hijo es que opera. Ya. Entonces eso yo creo que más eficiencia, más productividad y más seguridad también. Claro, ¿no? Y sobre todo los productores cada vez van a seguir introduciendo ese tipo de tecnología porque la reducción de costos es bastante importante. Y eso está relacionado con el trabajo que acaban de hacer ellos, porque cuando tú llevas a cabo una política de financiamiento que le facilita esos recursos, es para hacer ese tipo de inversiones. Para la tecnificación, no solamente para comprar insumos, sino también para irse modernizando. Para comprar equipos y maquinarias. Exacto. Y otros insumos de mejor calidad. Adelante, buenas. Buenas tardes, Jaime. Sí, buenas tardes. Sí, los jóvenes estudiaron el crédito agrícola. En estos días se estaba hablando de la mecanización de la agricultura. Preguntarle a ellos, ¿cómo entienden ellos que impactaría el crédito agrícola si se llega a mecanizar de manera significativa la agricultura? Gracias. Buena pregunta. ¿Entendieron la pregunta? Claro. Bueno, el efecto sería bastante importante considerando que el subsector agrícola es el de mayor tamaño dentro del sector agropecuario y por tanto consideramos que, o sea, extrapolando, el efecto sería también muy significativo y sería positivo como se encontró en los resultados de nuestra investigación. Sí. En la actualidad no sé si todo el pueblo está como si al tanto de esto, pero existen muchos mecanismos que incrementan la productividad agrícola que aún no han llegado al país, incluso en cultivos en lo que nosotros dominamos. Entonces, el aumento del crédito agrícola destinado a la agricultura, como dice mi compañera Elaine, va a hacer que muchos productores tengan acceso a nueva maquinaria y que puedan incrementar su productividad, incrementando no solamente la cantidad de cultivo producido, pero también incluso pudieran disminuir las horas trabajadas gracias a la nueva tecnología. Y en la pregunta anterior que se dijo de cómo afectaría esto, o sea, dónde quedan los empleados que antes hacían el trabajo manualmente, pero hay que recordar que todas las industrias evolucionan y la industria puede, o sea, una industria no se puede quedar llana, no podemos seguir en el mismo camino que estamos, porque como se mencionó anteriormente, como jóvenes tenemos que velar porque se incremente la productividad. Tenemos que velar porque se incremente la calidad. Entonces, esto solamente lo podemos lograr si velamos por el desarrollo. Y así como se adaptan las industrias, nosotros como personas, empleados, humanos, debemos aprender a adaptarnos. Muy bien. Quiero agradecerle a ustedes su presencia aquí, Winton. Gracias como profesor de este equipo que hizo esta investigación, que lo haya traído acá a Consulta Económica. Yo creo que un aporte interesante. Y decirle que este es solo el inicio, el primer trabajo. Luego vamos a seguir trabajando con ellos y con otros grupos en este tema del crédito para profundizar más en los sectores, destinos, los diferentes temas relevantes que tienen relación con este... Y presionar y empujar a las autoridades para que lo incluyan como políticas públicas bien dinámicas, que eso es lo que se necesita. Hay una evidencia científica. Así es. Así que muchísimas gracias. Por su aporte y presencia en el día de hoy. Gracias. Llévatelo, Frances.